Un saludo a todos y todas ustedes para hacer una presentación, de acuerdo a lo que me ha solicitado la universidad, con respecto a la diplomacia pública en el siglo XXI. Esto en el marco del programa de las estrategias de internacionalización que lleva a cabo la universidad en el programa correspondiente al presente. Yo me presento, soy el profesor Héctor Casanueva, soy también un ex embajador de Chile en Ginebra y también en Montevideo en 2 ocasiones, y actualmente soy académico de diferentes universidades y estoy muy contento de estar colaborando en esta oportunidad con la Universidad Nacional de Educación de Distancia. Voy a compartir pantalla para presentar algunas láminas, sobre todo para fijar los temas que vamos a ir tratando y a lo largo de esta exposición iremos mostrando también algunas ideas básicas con respecto a este tema. Vamos a compartir pantalla entonces. Aquí, aquí, aquí y ahora aquí. Muy bien. Pues entonces la presentación que me corresponde hacer es sobre la diplomacia pública en el siglo XXI. Y como se trata de una charla acotada, yo he preferido denominando apuntes sobre la diplomacia pública en el siglo XXI, porque la verdad es que este es un tema suficientemente amplio y complejo que requeriría un curso completo solamente en lo que respecta a diplomacia pública. Y yo espero que después de esta presentación ustedes sientan la inquietud de seguir profundizando con respecto a estos temas que voy a presentar. Al final de la presentación he puesto también una lámina con la bibliografía básica que me parece que sería interesante consultar en caso de que alguno de ustedes quisiera, como digo, profundizar sobre este tema. Pues vamos entonces al tema. La diplomacia pública requiere primero una contextualización y es lo que vamos a hacer ahora. Hay 3 conceptos que son importantes de fijar, están interrelacionados y interactúan entre ellos, que son, por un lado, las relaciones internacionales, la política exterior y la diplomacia. Como digo, estos 3 términos están interrelacionados. Las relaciones internacionales, en primer lugar, desde luego, yo creo que a nadie se le escapa de que son las primeras formas que tuvieron los grupos o las agrupaciones sociales, ya desde el comienzo, digamos, de la historia, de relacionarse entre sí. Fundamentalmente, las razones para establecer estas relaciones entre un grupo y otro, un grupo de un lugar con un grupo de otro lugar, tenían que ver fundamentalmente con temas económicos, con temas productivos, con el intercambio de productos, con el acceso a recursos naturales y también, junto con esto, se establecían también unas relaciones de dominación precisamente por esto mismo. Es decir, para tener más acceso a productos, para tener más acceso a tierras fértiles, etc. Entonces, las relaciones internacionales desde un comienzo han estado signadas tanto por la, vamos a decir, la cooperación como por el conflicto. Y justamente debido a esta característica de relacionamiento entre grupos humanos, y a medida que las sociedades se fueron configurando de forma más estructurada
y fueron adquiriendo ciertas, aunque fuera una básica institucionalidad, eh, fueron también al mismo tiempo normando, en cierto modo, estas relaciones. Y eso nos ha llevado a la época actual, ¿no? Que claramente las relaciones internacionales están normadas, reguladas, hay acuerdos internacionales. El más amplio, el más grande, ya sabemos, es el acuerdo que constituyó las Naciones Unidas y luego todas sus agencias derivadas, pero hay otros organismos también multilaterales que justamente lo que buscan es regular, normar las relaciones internacionales, tratando de este modo de evitar el conflicto y potenciar la cooperación. Los actores principales de las relaciones internacionales tradicionalmente han sido, y también siguen siendo, los estados, representados por sus gobiernos. Los estados tienen la categoría reconocida en el contexto internacional de ser sujetos de derecho internacional. Es decir, son entes jurídicos que se relacionan internacionalmente y por lo tanto la característica principal que tiene el hecho de ser sujeto de derecho internacional es que tienen la capacidad de obligarse o internacionalmente y obligarse frente a otros estados en unas relaciones de cooperación o de negociación. Y, sin embargo, progresivamente con la globalización, sobre todo la globalización siglo pasado, iniciada en el siglo pasado, sobre todo en la segunda parte del siglo pasado, y las 2 décadas que ya llevamos de la globalización ha traído como consecuencia que ya no sean solamente los estados los que intervienen en las relaciones internacionales, sino también hay otros actores que han ido emergiendo en las relaciones internacionales. Y de este modo tenemos entonces una multiplicidad de actores actualmente que son públicos, los estados, o subestados. En este caso los subestados no son en sí mismos, por ejemplo, un municipio, o por ejemplo una comunidad autónoma, o un estado de un sistema de gobierno federal, no son sujetos de derecho internacional, sin embargo sí son actores, por la fuerza de los hechos, por el que la globalización ha traído como consecuencia esta apertura de las fronteras, de las comunicaciones, y cada vez se va produciendo más relación entre las personas y entre las instituciones. Pero también estamos hablando de actores privados, es decir, empresas, universidades, clubes deportivos que se relacionan entre sí, clubes de aficionados, hay ONGs, hay una multiplicidad de actores que hoy día intervienen en el mundo de las relaciones internacionales. Por lo tanto, hoy día las relaciones internacionales son un entramado complejo que involucra interacciones múltiples, que relaciona unas sociedades con otras, en un entorno global y cada vez más global, y que además están centradas en diferentes ámbitos, porque las relaciones internacionales ya no tienen que ver solamente con una relación, como decíamos, entre estados o con la representación de un estado frente a otro o un organismo internacional, sino también tienen que ver con materias distintas a lo que son necesariamente las relaciones clásicas entre estados. Por ejemplo, relaciones económicas, comerciales, relaciones militares, relaciones culturales, relaciones académicas, es decir, como digo, un entramado complejo, múltiple y muy diverso y también muy rico en actores y en temas. Por lo tanto, las relaciones internacionales
se desarrollan primero en dos dimensiones formales o informales. Dimensión formal es la que hizo relación con la vinculación entre actores oficiales de un Estado con respecto a otro y que tienen la representación de un Estado formal, oficial, y que al mismo tiempo tienen la capacidad y el mandato para obligar al Estado en una determinada negociación. Y luego están las dimensiones o el ámbito informal o no oficial, donde están estas entidades como, decíamos, una empresa, como una universidad, como un municipio, un club deportivo, etc. Por otra parte, las relaciones internacionales también se dan en una dimensión bilateral, es decir, la relación de un Estado con otro Estado, y en una dimensión multilateral, es decir, o global, es decir, de un Estado o varios Estados entre sí, por ejemplo, ya lo dijimos, en el marco, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde los Estados concurren a formar una organización común con unos objetivos comunes, bilateral o multilateral o global. Y desde el punto de vista académico, las relaciones internacionales han sido consideradas inicialmente como parte de la ciencia política, pero progresivamente las relaciones internacionales han ido formando un corpus de conceptos, de métodos, para ir conformando en sí misma una disciplina que se enseña en diferentes universidades, ya sea como licenciatura, ya sea como posgrado, ya sea como doctorado, pero desde luego ya han adquirido progresivamente una entidad propia. Relacionado con esto, la política exterior. La política exterior es un conjunto también de principios, de objetivos, de definiciones, prioridades, de métodos, de prácticas y de funciones específicas que realizan los estados para poder llevar adelante su desempeño en el ámbito internacional, es decir, para conducir las relaciones internacionales. En ese sentido, la política exterior, lo que podríamos calificar como esencial de la política exterior es, primero, que es este conjunto de conceptos, de normas, de prácticas, de prioridades que están destinados a defender o a posicionar los intereses específicos del Estado de que se trata. Por otra parte, también se dice, coincido plenamente con ello, es que la política exterior es, de alguna manera, una proyección de lo que es la política interna de un Estado, y es una proyección de lo que la sociedad misma de ese Estado es y aspira. Y en ese sentido, la política exterior expresa las fortalezas, las aspiraciones y los intereses de un Estado en el ámbito internacional. Y en tercer lugar, también, como digo, relacionado con estos dos ámbitos o conceptos anteriores, relaciones internacionales, política exterior, es la diplomacia. La diplomacia es la base para la conducción de la política exterior en el ámbito de las relaciones internacionales. En ese sentido, la diplomacia es un instrumento de la política exterior y como también la diplomacia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, no podría considerar diplomacia incluso
los primeros contactos que se hacían a través de agentes autorizados en la antigüedad, hasta el día de hoy en que estamos hablando de una formalización de lo que es la representación del Estado por parte de agentes diplomáticos, que son los embajadores, que son los funcionarios diplomáticos, que son las misiones diplomáticas, que pueden ser permanentes, que pueden ser itinerantes, que pueden ser con una finalidad específica, por ejemplo, un Estado que acredita a una delegación diplomática para participar en una conferencia específica internacional, como ha sido, por ejemplo, la conferencia de la COP21 de París sobre cambio climático, o la conferencia de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo, o las conferencias de desarme, etc. En ese sentido, la diplomacia también se ha ido configurando como una disciplina, o sea, un conjunto también de conceptos, de métodos, de prácticas, y un acervo también histórico, que van configurándola también como un corpus en sí mismo, que respecto o con el cual entonces los estados desarrollan su política exterior en el ámbito de las relaciones internacionales. Y hay muchas definiciones de diplomacia, y autores, multiplicidad de autores que desarrollan la teoría de las relaciones internacionales y de la política exterior, y dentro de eso de lo que es la diplomacia. Pero básicamente lo que podemos hacer o decir es que es una actividad de ejecución de la política exterior de un sujeto de derecho internacional, en este caso de un Estado, y que es llevado adelante por órganos o por agentes debidamente representativos y acreditados del mismo. Básicamente eso. Ahora, al mismo tiempo, poco a poco la diplomacia se ha ido evidenciando como la mejor forma de llevar adelante los objetivos internacionales de paz y seguridad. Es decir, que la humanidad pueda ir mediante la relación entre los estados, una relación diplomática entre los estados, vaya evitando el conflicto y vaya tratando de preservar la seguridad y la paz internacional para el desarrollo de los pueblos. Hay una caracterización de lo que son las funciones diplomáticas. Hay una función básica de representación, ya lo hemos dicho, una función de comunicación e información con respecto a lo que ocurre dentro del Estado o del organismo internacional en el cual un agente diplomático está acreditado. Una función básica de la diplomacia, tal vez yo diría la función esencial de la diplomacia, es la negociación. Los diplomáticos son, por esencia, negociadores que están mandatados por un Estado para llevar adelante los objetivos de su política exterior, participar en el ámbito de las relaciones internacionales, y en este caso, las relaciones multilaterales y globales, con un fin muy concreto, además de defender los intereses del Estado y de posicionar al Estado que representa. Y es, como dijimos, la preservación de la seguridad y la paz internacional. Sobre todo esto se ha puesto en mayor evidencia y se le ha dado mayor relevancia, cada vez más relevancia, después de las 2 guerras mundiales que se vivieron en el siglo pasado. De hecho,
la, la diplomacia como una disciplina de la negociación internacional, bilateral o multilateral, es la garantía, por decirlo así, si se lleva adelante con buena fe y con capacidad negociadora, la garantía para evitar el conflicto. El ex secretario general de Naciones Unidas, en esta sentencia, lo dice con toda claridad, ¿no? La guerra es el fracaso de la diplomacia. Y por lo tanto, la diplomacia bilateral o multilateral es nuestra primera línea de defensa, justamente para evitar el conflicto, la guerra. El mundo hoy día, efectivamente, gasta miles de millones de dólares, de euros, preparándose para la guerra, cuando sería más barato, además, prepararse para la paz. Lo que podemos decir también es que mucho peor sería el mundo si no existiese las relaciones internacionales, la política exterior y sobre todo si no existiese la diplomacia. En el ámbito, en el marco de la globalización, la diplomacia obviamente que ha ido adquiriendo, como decíamos, una mayor dimensión, pero también nuevas características. Porque si bien la diplomacia conserva sus características esenciales, ¿no?, y las funciones como instrumento de la política exterior, se ve afectada por los cambios que se van produciendo en la sociedad a raíz de la globalización acelerada que hemos vivido, la neoglobalización, por decirlo así. Globalización, la verdad, que existió luego desde la época de Marco Polo. Ya había entonces una relación globalizadora, o desde la llegada de Colón a América y el desarrollo posterior que tuvo esta relación de Europa con América, también la relación de Europa con el Asia. Es decir, ya el mundo se estaba globalizando y vino la modernidad, etc. Pero ahora hablamos de una neoglobalización, la globalización del siglo XX y sobre todo la globalización del siglo XXI. Y esta globalización afecta claramente a la diplomacia, a las relaciones internacionales, por supuesto, a las políticas exteriores, pero en lo que respecta a la diplomacia se ve afectada por las características de esta globalización del siglo XXI. Hay una globalización geopolítica, hay tres transiciones que estamos viviendo ahora. Una transición geopolítica, una transición ecológica o medioambiental y una transición digital. Estas tres transiciones nos están llevando hacia un nuevo mundo, pero al mismo tiempo estamos viviendo con las características del mundo del siglo XX e incluso con algunas características de las relaciones internacionales del siglo XIX. Esta superposición, pero sobre todo esta aceleración del cambio que se va produciendo, y ahora con mayor razón por la pandemia, COVID, que ya en un año ha acelerado 10 años el cambio tecnológico e incluso, como digo, las relaciones de poder, incluso una nueva diplomacia, se habla incluso hasta de la diplomacia del COVID, ¿verdad? 19. Se ha transformado probablemente en un cierto instrumento de posicionamiento internacional el tema de las vacunas, el desarrollo de las vacunas, etc. Hay nuevas dimensiones de la diplomacia afectada por la globalización. La globalización geopolítica
y la transición geopolítica podemos caracterizarla simplemente, ¿verdad?, como el reordenamiento de las relaciones de poder debido a la emergencia de nuevos poderes en el mundo. China, no es que China apareció ahora, pero en el ámbito global, China ha pasado a ser un actor fundamental desde el siglo pasado y especialmente desde su ingreso en la Organización Mundial de Comercio. Hay una multipolaridad, es decir, después de la Guerra Fría, después del término de la Guerra Fría y de los poderes de la bipolaridad de la Guerra Fría, tenemos una multipolaridad, hay múltiples focos con mayor o menor incidencia en el ámbito global. Obviamente, China y el Asia en general, que ha emergido, Estados Unidos siempre un superpoder, Europa un superpoder, y luego tenemos las, vamos a decir, unos ámbitos de poder donde se establecen relaciones también, entre ellos unas relaciones de negociación, unas relaciones de cooperación y también relaciones de conflicto, en torno a estos tres grandes bloques que podemos llamar que se están configurando en el mundo. Pero además de eso, hay nuevas formas de conflicto, como por ejemplo, ya lo sabemos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que fue exacerbada en la época, en el gobierno de Donald Trump, pero que no ha terminado. Hay las medidas proteccionistas de Estados Unidos siguen vigentes con respecto a China, y eso tiene una dimensión adicional a la parte comercial, que es la guerra tecnológica o la guerra por el dominio tecnológico, que son guerras distintas, obviamente no son conflictos bélicos, ¿verdad? Aunque está ahí presente siempre la amenaza del conflicto bélico y la amenaza incluso nuclear, pero en este caso estamos hablando de nuevas formas de conflicto y concretamente, como digo, la guerra comercial y la guerra tecnológica. La globalización antes de la pandemia es una y la globalización después de la pandemia es otra. Y esa transición geopolítica se ve claramente acelerada, como digo, por la pandemia, ¿no? En ese sentido, hay nuevos desafíos para la humanidad, como es, por ejemplo, claramente que después de la pandemia se ha evidenciado una crisis del Estado-Nación, se ha cuestionado la capacidad de los estados de atender a este tipo de situaciones y emergencias. Se ha cuestionado la capacidad de gobernanza global de los organismos internacionales. Se ha cuestionado el sistema multilateral en general por la falta de capacidad de respuesta a la emergencia de la pandemia, aun cuando uno puede decir que en el lapso de un año se ha logrado reacomodar la situación global, pero desde luego el impacto que ha tenido la pandemia ha hecho retroceder por lo menos 10 años en el desarrollo humano, en el desarrollo económico y comercial. Hay una crisis de la democracia y de la representación dentro de los estados. Eso forma parte también de esta aceleración de una transición geopolítica hacia formas de gobierno que no sabemos en qué pueden expresarse hacia adelante. Está instalado un tema muy importante que es el de la equidad intergeneracional.
y que tiene que ver claramente con el cambio climático, por ejemplo. Es decir, la responsabilidad de la generación actual con respecto a las generaciones futuras. Esta idea de que cada generación tiene que resolver sus problemas, eso ya ha quedado claramente fuera de lugar. Entonces también eso es un nuevo componente, ¿no? De la gobernanza global, del regionalismo, la ciencia, la tecnología, ya lo veremos, ¿no? La transición digital, pero la ciencia y la tecnología tienen que ver claramente con este reacomodo geopolítico, por ejemplo, lo que respecta a la hipótesis de conflicto. La tecnología ahora tiene mucho que ver, siempre ha tenido que ver, va a tener mucho más que ver ahora. En fin, esta transición geopolítica, desde luego que trae como consecuencia que las relaciones internacionales, la política exterior y por lo tanto la diplomacia, tengan que ajustarse a nuevas realidades, en conceptos, en instrumentos, en métodos, en actores, incluso como vamos a ver en algún momento más adelante. Luego la transición ecológica. Desde luego la diplomacia ambiental, por decirlo así, es una nueva dimensión de las tareas, las funciones que tienen que cumplir los ministerios de Asuntos Exteriores en conjunto con otros ministerios de Medio Ambiente, ministerios de Economía, etcétera, y la proyección exterior a través de los agentes diplomáticos que tienen que ser formados en esta nueva realidad. Y la transición ecológica fundamentalmente tiene que llevar es a un desarrollo sustentable, que significa ambientalmente sustentable, pero que al mismo tiempo tiene que ser un desarrollo económica y socialmente sustentable. Y la diplomacia tiene mucho que ver en ello. La conferencia de París, la COP21, y las sucesivas conferencias relacionadas con el medio ambiente, o los organismos de Naciones Unidas, o las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente, con la industria, tienen un componente de negociación entre los estados en que los diplomáticos tienen que estar preparados para llevarlo adelante. Tienen que estar preparados, entonces, ya no solo para una buena relación de representación del Estado con los agentes del otro Estado, sino entender técnicamente, profesionalmente, otros ámbitos que antes no era necesario que los diplomáticos manejáramos. Y la transición digital es, es un proceso de reconfiguración del mundo, de las relaciones de trabajo, de las relaciones humanas, de la seguridad, pero también es directamente un proceso que afecta a la diplomacia, puesto que, entre otras cosas, la diplomacia tiene que adaptar sus métodos de comunicación, por ejemplo, a lo que es la nueva realidad digital de las redes sociales, de la instantaneidad de la información, de la transparencia informativa, etc. Pero al mismo tiempo necesitamos entonces que la diplomacia se ocupe. Se habla de una diplomacia digital, se habla de una diplomacia pública digital, no solo en cuanto a los instrumentos, sino también en cuanto a las lógicas con que se enfrentan las relaciones internacionales y se lleva a cabo la política exterior, que han cambiado radicalmente. La transición digital implica temas que ya hemos oído y que seguimos oyendo constantemente, ¿verdad? Las tecnologías 5G y 6G,
bueno, la inteligencia artificial, el Big Data, la blockchain como el Bitcoin, y toda esta nueva dimensión de las transacciones entre personas y empresas y entidades, el Internet de las cosas, en fin, son muchos elementos que hoy la diplomacia tiene que tener en cuenta para desarrollar su función en el contexto de la globalización. Y esto nos lleva a un punto de síntesis de esta parte, que es la necesidad de la incorporación del pensamiento estratégico, de la perspectiva estratégica en la política exterior de los estados y en la función diplomática, la capacidad anticipatoria, la capacidad de auscultar las tendencias y el futuro. Eso se ha acelerado, esa necesidad se ha acelerado, pero no solamente con respecto a los estados, sino también con respecto a los otros actores. Concretamente, por ejemplo, las empresas multinacionales tienen que tener una capacidad anticipatoria, tienen que tener una cultura de la anticipación, y eso solo es posible en la medida que sus actores tienen incorporado el pensamiento estratégico y la capacidad prospectiva para sus diferentes actividades. Pues bien, entonces claramente la diplomacia ya no es lo que era, ¿verdad? La diplomacia tenía unas determinadas características, formas, pero ya no es lo que era. Tiene componentes clásicos, nunca los va a dejar. Por ejemplo, el componente clásico de la negociación, o el componente clásico de que la diplomacia tiene que estar fundada en la representación oficial por parte de un sujeto de derecho internacional, un Estado. Muy bien, la diplomacia tiene, claro, actores clásicos, ya lo dijimos, los estados, fundamentalmente. Los estados representados por sus gobiernos. Son los actores clásicos de la diplomacia. Bueno, los actores ejecutores de la política exterior en el exterior son los diplomáticos, o sea, las personas que se dedican a esta tarea, a representar, que tienen el mandato político de representar al Estado. Pero también formas clásicas de la diplomacia, ¿verdad? La diplomacia in situ, por ejemplo. Es decir, las embajadas, las misiones diplomáticas en otro país o en un organismo internacional, es una forma clásica de llevar adelante la tarea diplomática. Pero claramente, como ya hemos visto hasta ahora, se han incorporado nuevos actores al proceso globalizador y a las relaciones internacionales. Y estos nuevos actores, de alguna manera, tensionan también la política exterior de los estados, puesto que si bien la política exterior de los estados sigue siendo un ámbito exclusivo, privativo del Estado, porque es el único sujeto de derecho internacional con capacidad de obligarse, pero el hecho de que haya una multiplicidad de actores circulando, por decirlo así, por el mundo, haciendo relaciones, estableciendo relaciones, y ahora con las redes sociales y con todos los mecanismos de conexión, el WhatsApp, el Zoom, etc., eso tensiona de alguna manera la política exterior y la diplomacia clásica que llevan adelante los agentes del Estado. Esto, obviamente que, de acuerdo a lo que vimos recién, esto hace que
Entonces, el desarrollo de estos procesos de transición geopolítica, ecológica, digital, los estados tengan que reacomodar sus servicios exteriores y tengan que darse cuenta de que ya no tienen la exclusividad de la relación internacional. Tienen la exclusividad todavía para obligarse internacionalmente, en un tratado, en un acuerdo internacional, en una conferencia mundial. Pero no tienen la exclusividad del contacto entre actores de las sociedades de distintas sociedades. Y eso también significa que la función diplomática tiene que entender que hay actores a los cuales tiene que hacer partícipes muchas veces de la función que le corresponde realizar de representación. Un ejemplo, en las negociaciones comerciales, por ejemplo, que hemos llevado a cabo, en mi caso, que llevé a cabo, que me correspondió participar como parte del equipo negociador, por ejemplo, del acuerdo de Chile con la Unión Europea, o el acuerdo de Chile con Estados Unidos, de comercio. En esas negociaciones, que son negociaciones que llevan adelante, estamos acreditados a llevar adelante la negociación para poder obligar a ese sujeto internacional que es el Estado. Sin embargo, en los equipos negociadores siempre llevábamos los sindicatos, los empresarios y organizaciones no gubernamentales, que no se podían, porque así es el mecanismo, sentar en torno a la mesa de negociación y no tenían facultades para firmar uno. Pero desde luego sí, nosotros teníamos el mandato, como agentes negociadores oficiales, teníamos el mandato de consultar con estos actores, nuevos actores sociales, porque los sindicatos, por ejemplo, chilenos, estaban en contacto con los sindicatos de los países de la Unión Europea y tenían su propia conversación y hacían su vigilancia respecto a lo que nosotros como agentes del Estado estábamos negociando. Entonces, nuevos actores y nuevos métodos en un proceso nuevo de la diplomacia global. Quisiera recordar casi anecdóticamente nuevos actores y nuevos métodos, y me acuerdo ahora que lo tengo aquí anotado, ¿verdad? Un caso emblemático de una diplomacia nueva que se pública, a la que pudimos asistir, bueno, en ese tiempo ya estábamos ejerciendo algunas funciones o estábamos en la universidad. El año 71 se inauguró entre China y Estados Unidos lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, ¿no? O sea, de este juego de mesa, ¿no? El ping-pong. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, estábamos en plena Guerra Fría, hubo la posibilidad de un acercamiento que no se podía porque no había una relación diplomática que permitiera avanzar en una línea de cooperación entre China y Estados Unidos. Más bien había una tensión muy fuerte entre China, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y sin embargo hubo un acontecimiento, que hubo un campeonato de ping-pong en uno de los países de Japón, si no recuerdo mal, y en un momento determinado los ping-pongistas chinos con los ping-pongistas americanos comenzaron a conversar y poco a poco se dijo, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo en conjunto? Y de ahí surgió una invitación oficial. Ustedes comprenderán que en China nada se podía hacer si no era con organización del partido y nada se podía hacer sin la organización del primer ministro chino y del aparato
chino y accedieron a extender una invitación a los ping-pongistas norteamericanos, de Estados Unidos, para ir a jugar unos partidos en China. Eso que puede parecer ahora una cosa completamente, no sé, simple, en ese momento era de máxima tensión, fue una chispa que permitió generar un proceso que posteriormente llevó a cabo a la visita de Richard Nixon a China y una distensión que se comenzó a producir. Otra forma de hacer las cosas. En fin. Para ir cerrando casi, y entonces la diplomacia pública, ya hemos dicho, ¿verdad? Tiene muchos componentes, tiene muchos actores, y hay distintas formas derivadas de esta diplomacia pública. En primer lugar, sí quisiera decir que ya no se habla de una diplomacia pública solamente pensando en lo público como lo relacionado con el Estado, o sea, con este ente jurídico, con este sujeto de derecho internacional. También se habla de diplomacia pública en lo que respecta a la publicidad de las acciones diplomáticas, como esta, por ejemplo, que mencionamos, la de Nixon con China, o la de la diplomacia del ping-pong, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, cada vez más, además motivado por las características de las comunicaciones del siglo XXI y por esta transición y esta transformación digital, la transparencia es cada vez mayor y ya el secretismo de la función diplomática y por parte de los estados casi prácticamente es imposible de mantener. Y más bien hay que ajustar la mentalidad y los métodos a lo que es hoy día la máxima transparencia en las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas. Y por lo tanto, la diplomacia pública involucra no solamente a los entes públicos o a los entes subestatales, sino también involucra a todos los otros actores que en el ámbito público desarrollan relaciones internacionales entre sí. Voy a dar algunos ejemplos de hechos de una diplomacia pública a través de nuevos actores o a través de nuevas concepciones, y es una relación internacional, ¿no? Por ejemplo, una forma de diplomacia pública involucra, como digo, no solo a los agentes del Estado, han sido las campañas que se llaman campañas de imagen país, que son campañas de posicionamiento de la imagen de un país en otro país o en otro conjunto de países. Un par de ejemplos. Cuando empezamos a conversar con la Unión Europea para ir a un acuerdo de asociación estratégica entre Chile y la Unión Europea en el ámbito de cooperación, en el ámbito político y en el ámbito comercial, había que generar también un cierto ambiente favorable a esa negociación en la Unión Europea. No a nivel de los funcionarios de la Unión Europea o de los representantes, sino de la opinión pública. Y entonces articulamos desde Chile una campaña de imagen país persistente y consistente de posicionamiento a través, por ejemplo, de las ferias, como la Feria de Hannover, como la Feria de Lisboa sobre medio ambiente, sobre las ferias de alimentación en Alemania, ¿no? También, etcétera, y posicionando la imagen país, es decir, este país es un país que tiene estas características que son buenas para la Unión Europea, que los productos que va a traer son productos buenos para el consumidor, es decir, una campaña de imagen país a través de Euronews, etcétera, etcétera. Una cosa sistemática. Esa es una forma de nueva diplomacia, de posicionamiento de un país, de proyección a través de su política exterior, de sus intereses y sus aspiraciones. Otro ejemplo,
que todos recordaremos, la campaña del café de Colombia, al punto que en un momento determinado era casi un sinónimo. Café de Colombia era un sinónimo. Y Juan Valdés, todo el mundo lo empezó a nombrar y a conocer, ¿no? Juan Valdés, este hombre con un poncho colombiano, y que era un trabajador cafetalero y que pasó a ser el símbolo del café de Colombia. Esa fue una campaña de imagen país persistente, sistemática, y que tiene que ver mucho con las nuevas formas de la diplomacia. Otros ejemplos que podemos dar, muy actual. Ayer o anteayer, la Comisión Europea dio a conocer el programa, digamos, el plan estratégico de la propuesta de Horizonte Europa. Horizonte Europa es el proyecto estratégico de la Unión Europea del 21 al 27 para conseguir un reposicionamiento de la Unión Europea en el mundo, pero además un fortalecimiento interno, la transición digital, la transición ecológica, etc. Y dentro del, como digo, el programa Horizonte Europa, hay unos ámbitos de acción que se relacionan directamente con la sociedad. Pero además no solo con la sociedad europea, para llevar adelante proyectos que potencien la innovación, que potencien la investigación, el empleo, etc., sino también con otros países. Y este plan estratégico dice claramente, por ejemplo, que las acciones de cooperación internacional de la Unión Europea a través de este plan se basarán en la reciprocidad y el respeto a los altos estándares de la Unión Europea. Es decir, a través de un programa de cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación, se busca posicionar al Estado, a los Estados, posicionar a la Unión Europea como un actor internacional. Hay frases muy concretas dentro de este plan que ustedes pueden revisar, está ahí en la página de la Comisión Europea, habla de los intereses permanentes de la Unión Europea que deben ser conseguidos internacionalmente a través de este plan, ¿no? Y, en fin, habla de que las acciones se van a centrar en alinear los esfuerzos de las inversiones nacionales, europeas y mundiales en áreas de investigación e innovación y contribuyan, claramente dice, a la consecución de las prioridades de la Comisión Europea, es decir, las prioridades de la Unión Europea. En concreto, este es un instrumento, un nuevo instrumento que se utiliza para llevar adelante la política exterior, y es un instrumento entonces de una diplomacia, ¿no? De cooperación, diplomacia académica, científica. Otro ejemplo de actores y de diplomacia no tradicional es lo que podríamos llamar, lo que llama la doctora Raluca Savtescu de Rumanía, en un interesante trabajo que les he reseñado al final, que se llama Un nuevo componente de la diplomacia basada en el emprendimiento empresarial. Señala que, por ejemplo, las startups, es decir, estos embriones de innovadores de empresas que comienzan a desarrollar su labor productiva o de servicios a partir, como digo, fundamentalmente de la innovación, son al mismo tiempo un instrumento de posicionamiento internacional en la medida en que van atrayendo capitales en torno a ciertas ideas de emprendimiento empresarial y van atrayendo personas, tecnologías que al mismo tiempo logran proyectar
al Estado que las ampara en el ámbito internacional como un instrumento útil de acercamiento en el ámbito ya no solo de producir bienes y servicios, sino en el ámbito de la innovación, del joint venture, del trabajo conjunto, innovador. Y, en fin, hay ya muchos en el mundo. eh, Hay algunos ejemplos de startups que van proyectando, por ejemplo, de China. El, el, por ejemplo, el sitio TikTok, que ya todos conocemos, era una startup y ahora ya está valorada en 140.000 millones de dólares, ¿no? Estados Unidos. Y es en fin, Estados Unidos, SpaceX, lo conocemos, ¿verdad? Fue una startup que partió y que ahora tiene un valor de 46.000 millones. Pero no solo es el valor que tiene monetario, digamos, ¿no? Sino que es cómo han logrado TikTok, SpaceX, Stripe y otras, han logrado posicionar también una marca, un país, un emprendimiento, una forma de relacionamiento de personas emprendedoras de uno y otro ámbito y continente. En fin, otros ejemplos para ir terminando ya. El hermanamiento de ciudades. Todos conocemos esta fórmula que nació en Europa en los años 50 y que a lo que conduce es fundamentalmente a que por características similares, una ciudad que está ubicada en el Asia y una ciudad que está ubicada en Europa, se hermanan para potenciarse mutuamente, para hacer intercambio cultural, etc. Y este es un proceso de ciudades de hermanamiento internacional que se creó, como digo, empezó en Europa en los años 50, se potenció posteriormente a través de Estados Unidos con el presidente Eisenhower, y que ya hablaba en ese momento de diplomacia ciudadana. El hermanamiento de ciudades es claramente un ejemplo de diplomacia ciudadana. En fin, ese es otro ejemplo. España tiene cerca de 300 hermanamientos de municipios, por ejemplo, con distintos municipios. Es una forma de diplomacia también, que potencia la política exterior y fundamentalmente ayuda y potencia el objetivo central de la diplomacia, que es la paz y la seguridad internacional. Otro ejemplo, para ya cerrar, ¿no? Pero son muchos, las redes sociales. Hoy día las redes sociales son una forma de diplomacia digital y de diplomacia ciudadana, buenas o malas, porque también es cierto que las redes sociales a veces lo que hacen es generar más problemas, ¿no? Pero el hecho mismo es que no pueden ser ignoradas por la diplomacia tradicional ni por la política exterior, porque las redes sociales influyen mucho en ciertas decisiones que toman los gobiernos, por ejemplo, en materia de política exterior. Voy a dar un ejemplo además de la dimensión de que estamos hablando. Actualmente se estima que hay 4.200 millones de usuarios, o sea, un 54% de la población mundial ya participa en redes sociales. Facebook tiene 2.740 millones de usuarios a enero de este año. YouTube tiene 2.291 millones de usuarios. WhatsApp, 2.000. Twitter, 360 millones de usuarios. Estas conjunto de personas que todos los días se están comunicando a través de las redes sociales conforman una opinión pública global y que en un momento determinado actúan
como recordaremos, fue el caso de la primavera árabe, por ejemplo, el levantamiento este que se produjo. Y luego, bueno, lamentablemente ha tenido un desarrollo, no es exactamente el que hemos querido desde el punto de vista humano y político, pero en su momento todo esto se potenció a través de las redes sociales. Y estamos hablando de algo ocurrido hace ya 15, 20 años. En fin, la globalización académica, la diplomacia académica y científica. Unos datos. Hay 260 millones de estudiantes universitarios en el mundo, 26.000 universidades, 40 millones de estudiantes entre la Unión Europea y América Latina, 12,5 millones de profesores entre las 12 regiones. El programa Erasmus ha movilizado más de 5 millones de estudiantes. Y todo eso, claramente, conforman una diplomacia ciudadana basada en el conocimiento, en las relaciones académicas, en la investigación científica, en la ciencia ciudadana, que tienen que ser no solo acogidas y respetadas por los estados en esta nueva dimensión de la diplomacia pública, sino potenciadas, porque estas relaciones a lo que contribuyen fundamentalmente es al objetivo que señalamos: paz y seguridad internacional. Y por último, un ejemplo que me gusta mucho a mí mencionar, porque es una completa innovación, es lo que se ha llamado la tech diplomacy, o sea, la diplomacia tecnológica, y que fue gatillada por Dinamarca hace 4 años, cuando Dinamarca decidió nombrar el primer embajador tecnológico en Silicon Valley. No estamos hablando de un representante empresarial, no estamos hablando de un agregado científico, estamos hablando de un embajador, es decir, con todas las facultades de representación del Estado, que se fue nombrado en Silicon Valley para estar allí como embajador y con todas las, como digo, facultades de un embajador, estar próximo a las tecnológicas, a las .com, a estas empresas que son las que están hoy día, ya hemos visto, ¿verdad? Facebook, Google, etc. Esa fue una decisión de un pequeño país de 5 millones de habitantes, pero que en un momento dijo: a ver, ¿para dónde va el mundo? La diplomacia clásica, o sea, ¿es necesario tener una embajada en Washington? Sí, claro, es necesario. Pero, ¿dónde se está desarrollando ahora la transición digital? En Silicon Valley. Nombremos un embajador allí. Francia hizo algo parecido, no en Silicon Valley, sino en Japón, si no me equivoco, pero con otras características, no de una embajada. Esa es una realidad nueva que poco a poco se va a ir imponiendo. ¿Qué significa esto? Que ya no van a existir las embajadas clásicas como las conocemos. Bueno, no sabemos, porque por otro lado, la diplomacia directa, la diplomacia de cumbres, que realizan los jefes de Estado, o sea, las máximas autoridades de los Estados. Estas máximas autoridades de los Estados que hacen una reunión de Zoom, es mucho más fácil hoy día reunirlos, que era antes, que había que desplazarse con toda la corte con que tienen que ir, con los temas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, a golpe de pantalla, puede haber una diplomacia más directa. Y yo pronostico, no sé, a lo mejor a 10 años, a 20, no lo sé, o 30, yo creo que los embajadores van a desaparecer como los conocemos hoy día. Porque este mundo nuevo, esta nueva digitalización de las relaciones internacionales y de la diplomacia, van a conducir a otras formas.
Y en ese sentido, creo que hay que estar atentos al desarrollo de estos acontecimientos y sobre todo con la mente abierta para... Bien, hemos dado algunos ejemplos y aquí hay una relación de algunos documentos y libros que pueden ser consultados con respecto a este tema. Hay mucha literatura y mucho más, obviamente. Esto es algo que yo he seleccionado y que creo que puede ser útil para quienes quieran, como digo, profundizar en este tema. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Les digo que vamos a compartir esta pantalla y bueno, pues agradecer la atención, agradecer a la Universidad, a la UNED, a la coordinadora, la doctora Teresa Lorenzo, por esta invitación y espero que todos ustedes sigan profundizando en estos temas que son los temas del presente, pero son los temas del futuro. Muy bien, muchas gracias y nuevamente un saludo para la universidad.